Los veo muy contentos yo con ese nombramiento. No tengo ganas ni de que me dio un uñero, pues. Una gripa. No, mal por Dios. ¿Tienes, te asusto que te dé un uñero, No. que se te infecte un Que me uñero? infecte un uñero, que me dio un barro, que me dio una espinilla, que me dio un morado, cualquier cosa. Y cualquier cosa ponga la queja en la Superintendencia de Salud. ¿Usted imagina? ¿Qué tal? Qué Que vergüenza. habrán dicho que para terminar de dañar. Esto todo tiene que ver, y los saludamos, con el nombramiento, que estamos un poco aterrados, con el nombramiento de Daniel Quintero, exalcalde de Medellín, muy cuestionado. Lo nombró el señor Gustavo Petro como superintendente de salud. Superintendencia es como la policía, como el órgano de investigación. Y se lo dan, eso es como cuando decían que le daban el ICBF ¿a quién? A Garavito. A Garavito. Es como Sí. darle el ICBF a Garavito. Es decir, ¿cómo le van a dar a alguien que tiene tantos problemas con la plata? Le van a dar a administrar toda la plata de la salud del país. No es administrar, hay que decirlo. A vigilarla. Pero la vigila, pero es que ¿quién es el que nombra a los interventores de las EPS, que son las que administran la plata? El superintendente. Es que yo creo que Daniel Quintero como que dijo, oiga, no, nueva EPS, yo a la nueva EPS no, yo voy es por todo. Porque la nueva EPS apenas es un Que pedazo sonó la grande. semana pasada para eso y terminó Sí. quedando el exalcalde de Cali también muy Imagínese, cuestionado. imagínese la dupla Garzón y Collazos. Oiga, ¿qué le hizo la salud del país al presidente Gustavo Petro? Es decir, eso es como casi como que algo le hubiera pasado muy personal y muy familiar, como para que decida acabar con toda la estructura de salud. Porque ya había acabado con el sistema, el chuchuchú, las EPS, y ahora le entrega la Superintendencia de Salud y la nueva EPS a los dos alcaldes más cuestionados del país por todo todas las investigaciones que tienen. Es que el señor Jorge Iván Ospina tiene 2 imputaciones en la fiscalía por problemas con contratos. Pues, y no hablemos de Daniel Quintero, que ya todos sabemos qué tanto, pero bueno, ni los he saludado. No, Yo, pues ya Luzma, para qué. ¿qué Juan más? Diego Ortiz. Uno nos salude, despídanos de una vez, Luzma. despidamos de esto. No me voy a ir a pedir una citica a la EPS. No se puede enfermar. Lo bueno de eso es que ya nadie va a pedir que no, que es que estoy incapacitado. ¿Cuál incapacitado? No, incapacitado no se puede en esta época. Daniel Rivera, editor general, nos acompaña María Victoria Caicedo en el papel de Nicolás Rivera, no mentiras, en el papel de María Victoria Caicedo con las anotaciones del tema político del país. Bueno, nuestro primer tema, ¿qué le pasó? Mucho tilín y nada de ¿Quién es paleta. este? ¿Quién es este hombre que nos coló? ¿Cómo lo vieron, no? Me falta solo la gorra y quedo igualito. No crean que voy a ir a cazar hipopótamos con esta pinta. No. Bueno, le faltó la gorra. Me faltó la gorra y unos traguitos. Hubiera sido bueno como antes de para calentar. No, pues, tremenda facha, tremenda facha. ¿Cierto? Yo que te iba a decir que Pero habías no, es que venido la así. gorra es fundamental, porque es que ahí queda, pero es que en la gorra es como así un agente secreto, como escondiendo la personalidad. Medio, sí, como ladino. Como él es así, no se deja ver. Imagínese uno dirigiéndose al país, a toda Colombia. Estamos hablando de Gustavo Petro, que pues me imagino que todo el mundo vio. Vamos a cambiar las gafas. Que en el ¿cómo se llama? El Consejo de Ministros de este lunes, pues Lipiales. apareció con una moda pues como cada vez más particular. Pero si uno se está dirigiendo a todo el país, si uno dice, transmitamos el Consejo de Ministros para que todo el mundo participe, y el anfitrión, se tapa los ojos con gafas oscuras, luego se baja tapa la la gorra. cara con la gorra. Es que es un hombre muy, Y que muy recetadas. tapado, muy tapado. Eso define un poco lo que es su vida. Benedetti dijo al otro día, porque Benedetti es como el que lo exculpa después al otro día, el que lo traduce. No, el presidente no quiso decir nada de eso. Dijo que las gafas eran recetadas. Pues no puede ser, porque luego, como en la mitad del consejo, que fue de 4 horas, cambió. se las cambió por una. Entonces, No, si yo creo uno, que se si uno refería- lo operaron de una catarata y le toca ponerse la gafa, le toca No ponerse se las las puede gafas todo el quitar. tiempo, no se las puede quitar. Claro, Pues si se seguro las quitó, a lo que se refería era que tenían la fórmula no, médica. pero yo sé qué pasó. Yo tengo mi explicación propia de por qué las gafas oscuras de Gustavo Petro. Es que Gustavo Petro arrancó el lunes muy temprano, a la 1 de la mañana. Claro. Puso un trino a la 1 de la mañana
replicando un trino de una bodega suya, es decir, si uno se va a ver replicando un video de un tipo que es una bodega del gobierno, y el trino, el video es, mejor dicho, todos los líderes del mundo, los grandes líderes del mundo hoy armaron Como una orquesta. como una papayera de los líderes mundiales en el Salón Oval. Pero ¿y quiénes son los líderes mundiales? Ah, sí, que Está Xi aparece Jinping, Trump. está Trump. No, son Putin, el presidente de Rusia, Xi Jinping, presidente de China, Trump, presidente de Estados Unidos, y la señora Sheinbaum, presidenta de México, y Gustavo Petro. Pero los otros son como los coristas. Es decir, a Trump le toca tocar el timbal. A los otros les toca la trompeta. Ajá. ¿Y quién es el vocalista y el que toca el bajo? Gustavo Petro. Es decir, El Héctor Lavoe de la No, política. No, El líder que planetario, entendió el- líder planetario. Los otros son unos groupies, Al lado del son cantante. la orquesta de Gustavo Petro. Ese hombre está realmente desequilibrado. Y entonces pone eso a la 1 de la mañana y ya a las 5 o 6 de la tarde que hace el Consejo de Ministros, pues ya se enrumbó tanto con estos de la orquesta que le tocó ponerse gafas oscuras y la gorra para que no vieran el estado en que A los llegaba, despiertos ¿no? de la 1 de la mañana. muy pero él berraco. venía desde la tarde del domingo, hizo un trino de respuesta ahí defendiendo a Roa y después se puso a atacar a varios, paró y luego vino ese retweet que vos estás diciendo. Es decir, tenía cola. Pero pues para decir que el estado del presidente, yo creo que el presidente Gustavo Petro ha llegado a un punto de decadencia. De hecho, lo chiflaron. Lo chiflaron en Corferias El impresionante. martes, sí. Oigamos esa chiflada. Estos son los hechos irreversibles del gobierno nacional, medios de comunicación y en general a todas y todos quienes nos Y lo chiflaron y él dijo que fueron que unos poquitos. Y eso Es se decir, él siente ahí, cree, que es un montón él de cree gente. que puede seguir engañando al país, pero pues la decadencia, el ocaso, como decíamos nosotros, hay que preguntarle a los pollos cuánto es que nos falta, pues porque la gente dice, no, seguir en esta agonía, ¿cuántos días faltan, pollos? Oíste, pero una cosa de lo de Petro es que el asunto es que cuando él está sobrio se le nota mucho. Claro. No es que le note cuando esté mal, cuando está bien uno dice, ve cómo está hablando de bien. Pero bueno, y después por la noche, pues en el Consejo de Ministros dijo por lo menos cuatro barbaridades. Y se nota la incomodidad de todo el mundo. Hay el ministro de Justicia no sabía ni No qué sabía hacer. Hay qué otros que hacer. son risas corporativas. Armando Benedetti todo Carlos se lo Carrillo se celebra. dedicó a chatear. No, el ministro de Defensa también. Y el único que le celebra es Benedetti. María Victoria, pero hicimos usted recogió como esos puntos más polémicos de esa intervención de Gustavo Petro, que los recogemos porque es que en realidad hay unos que son muy delicados. Hay uno en particular que realmente puede ser grave, más allá de la locura que expresa el presidente en sus discursos, pero hay uno que sí es bastante complicado, uno o dos que son bastante complicados. María Victoria, cuéntenos un poco cuáles son esos puntos más vitales. Realmente la actitud del presidente en este Consejo de Ministros desde su pinta pues ya ha avisado un poquito qué era lo que se venía desde que inició la transmisión. Entre esos puntos pues se destacan obviamente las amenazas otra vez a los alcaldes y a los gobernadores. Les dice prácticamente que los va a mandar a destituir o a detener cuando es algo con lo que él incluso tuvo que luchar en algún momento cuando fue destituido por la Procuraduría de Alejandro Ordóñez. También se fue otra vez lanza en ristre contra el Banco de la República y una que otros comentarios que para la gente pueden resultar muy cómicos, pero que en la actitud o en la vocería del presidente de la República pues son graves por la desfachatez de los comentarios, como lo hizo en el caso de malinterpretar la famosa canción de Shakira, las mujeres no lloran, las mujeres facturan, y también cuando se refirió a un sacerdote en la ciudad de Bogotá que, según el presidente, su familia ha ido a estas misas, se han sentido incómodos con política, dice él que estaría siendo sacerdote, y le dice a la policía así, miren qué hacen con el cura, miren qué hacen
en una actitud como vayan, revisen qué es lo que está pasando en estos sermones. Me parece que veamos uno por uno. El tema de los alcaldes, por ejemplo, que me parece muy grave, hay que poner el contexto. Él se refirió Al paro. al paro que había en el país, en una parte Sobre del todo país. en los Santanderes. En Santander, Risaralda también había algunas zonas con paro. Sobre todo por lo siguiente, porque Gustavo Petro decidió que había que subir a todo el mundo los avalúos catastrales, que los avalúos catastrales de las tierras, con su argumento de que la gente, los terratenientes no pagan los ricos no impuestos, pagan, sí. entonces había que ponerle impuestos. ¿Y qué pasó? Que hubo tierras, como lo contamos en El Colombiano, que le subieron hasta 2.500.000%. Es decir, así es. una cosa como que a uno más o menos le cae una deuda de unas dimensiones que no se puede soportar. Y lo que se demostró en el paro es que, a diferencia de lo que Gustavo Petro dice de que es un país de terratenientes, no es verdad. Campesinos, Había eran una campesinos. cantidad de campesinos que no tienen cómo pagar si se les duplica el impuesto predial. Porque claro, entonces Gustavo Petro y el ministro Benedetti se asustaron porque era una marcha, una protesta en contra de ellos, de pobres en contra de Claro. ellos. Entonces empezaron a decir que eso era culpa de los alcaldes, que eran los alcaldes los que ponían el predial. Cuando el documento de actualización fue del Instituto Agustín Codazzi, que es del gobierno. Eso es la resolución 2057 del IGAC, que salió el 30 de diciembre y lo que buscaba era actualizar en algunas partes hasta 30 años de retrasos del impuesto que predial. por ejemplo en Antioquia no pasa así, porque Antioquia vive más o menos No se había actualizando, acumulado, claro. no se ha acumulado. En cambio, en ciertos lugares del país donde el que tiene que actualizar es el gobierno nacional, pues no habían actualizado. Y a Gustavo Petro le pareció que como él todo lo decreta y él cree que es que lo decreta y todo se aplica, le pareció que aumentarle 2.500.000% a alguien era válido. Entonces, porque sí tienen que ver los alcaldes en el predial, pero es un Y trámite. el consejo, porque son los que liquidan, pero Pero, bueno, pero es un el trámite origen, que se basa claro. en el avalúo catastral, Claro. y si el avalúo catastral sube. Entonces, ¿qué pasó? Ahí es donde les dice Gustavo Petro. Y entonces había marchas y dice, me levantan esas marchas. Son los alcaldes de la oposición. No me retengan la comida, dice. Y si no me las levantan, los sacamos. los detengo. Ajá. Ordeno sacarlos. Entonces ya tienen las órdenes, la comida se libera sí o sí. Es la comida del pueblo, son los empresarios de la comida, eso se protege, más ahora. Y si hay que llevar presos a los alcaldes, los hacemos llevar. Ahí se configuran una cantidad de desastres. Primero, Gustavo Petro, el líder del estallido social, que básicamente bloqueaba vías. Y ahora, entonces, no le parece bien que otros bloqueen vías. Ojalá, a nosotros nos parece que en ningún caso es bueno bloquear vías, pero muestra la contradicción de este personaje, como cuando yo lo hago se puede, cuando otros lo hacen no se puede. Es que son las marchas, cuando el gobierno ha convocado a las marchas, que lo hemos visto en estos 4 años, todo muy bien, todo aplauden, meten plata para que viajen buses, pero cuando la oposición, por ejemplo, ha marchado, entonces el presidente sale a decir que son narcos y paramilitares los que están marchando. Es la misma lógica. Es Y la impresionante. contradicción mayor de que siempre ha dicho que un alcalde elegido popularmente no puede ser separado por una decisión administrativa, Claro. que fue la Que fue pelea su con el gran lucha. procurador, Pelea con la Procuraduría. con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esa se la ganó, y ahora se Ahora le no es sale el solamente- autoritarismo. Ahora no es solamente que no la pueda sacar la Procuraduría, porque en el caso de él por lo menos fue la Procuraduría, fue un órgano No fue el administrativo, Ejecutivo. no fue el Ejecutivo, pero ahora a él le parece que él tiene la capacidad. Realmente pues el presidente de la República de Colombia, como hemos dicho aquí muchas veces, está salido de su sano juicio. Es decir, no puede ser que alguien incurra en tales contradicciones. Otro de los momentos estelares fue el de Shakira. Ah, sí, Pues claro. ahora se la dedicó a Shakira. Que las mujeres no facturan, que cómo así, pero es que lo que precede es su No, las obsesión. mujeres facturan. Sí, pero lo que precede ahí es su conexión, que dice que el clítoris, tienen que ir conectados son al cerebro. como varias partes, porque y el después pegue habla- al cerebro, y por eso cuando Shakira cantó que las mujeres, uno dice, señor, Y después mete a Hegel y a Engels, el Esos. materialismo dialéctico, no, mejor dicho. no nos bañamos en el mismo río después. Pero ahí vale la pena uno ver
desde el principio. Es que fue como muy loco. La ministra de Agricultura de pronto empieza a hablar de un Industria y proyecto. Comercio. Era de Industria y Comercio, perdón. Empieza a hablar de un proyecto lechero. Entonces él la interrumpe y le dice, no, pero que no sea solo tilín, Tilín, tilín tilín. y nada de paletas. Escuchémoslo. Estamos trabajando también en un modelo productivo para el sector lechero con la Agencia de Desarrollo Rural, el Ministerio de Agricultura. Adicionalmente tenemos unos Pero que proyectos. no sea mucho tilín y nada de paletas. Adicionalmente tenemos unos A veces productos. nos pasa eso a los hombres, ¿cierto? A las mujeres también. Mucho tilín, habladera y de aquello nada. Entonces es tilín, nada de paletas. Ahí tengo una foto de hermosas que acaban de llegar, de lo que va a ser un batallón en campaña. Pero luego no demora 5 minutos diciendo que, que el tilín, tilín y nada Oiga, de no, pero paletas ahí es de me dio los susto, hombres. me dio susto ahí porque él dice que los hombres somos puro tilín, nada de paletas, tal, y empieza a decir, porque me llegaron unas fotos hermosas. Y dije, este señor, ¿qué va a decir? Dios mío. ¿Qué va a mostrar, no? Pero yo creo que ahí sus neuronas en fila le dijeron, ojo. Y él dijo, de un batallón que me van a mandar. Y me dice, Unas ¿de qué está fotos hablando? hermosas Sí, de un batallón Batallón de que campaña. vamos a Eso de construir. campaña. Es decir, ¿quién va a decir hermosas? No, hombre. Primero, junta tilín, tilín y nada de paletas, que los hombres son los de tilín, tilín y nada de paletas, y luego con las fotos hermosas. Y como tú dices, de pronto se dio cuenta Sí, que sí, estaba, sí. que ya iba a hacer algo peor de todo lo que ha hecho. Y entonces se va y dice, vuelve y ata, porque dice, no, me acordé que es que de Shakira, Sí, que es que sí, dice sí. que las mujeres facturan. un que habladrazo. cómo venden su cuerpo. Primero, es decir, de verdad el presidente de la República no ha entendido qué dice Shakira cuando dice que las mujeres no lloran, las mujeres Me facturan. sacó la chispa, dice, me sacó la chispa Shakira. A mí me sacó la chispa Shakira cuando dijo las mujeres facturan. Y dije, el cuerpo no se vende, porque es de la vida, no del mercado. Pero de verdad el presidente de la República no ha entendido a qué se refiere. Es decir, él cree que Shakira cuando dice las mujeres facturan es porque van a vender su cuerpo. No, yo creo es que- que son prostitutas. Es decir, el presidente de la República, sí, es decir, yo no sé si estaba demasiado empepado, demasiado borracho, demasiado mal, pero... No, yo siempre pienso lo mismo, es que es muy habladorazo. Me acuerdo de un amigo que decía, es que es un habladorazo, tal cual, porque es que él, yo creo que él sí sabe a qué se refiere Shakira, pero lo que le gusta es utilizar cualquier cosa para incentivar Reiterar sus su argumentos. narrativa, reiterar Exactamente. su narrativa. Sí, porque él es un tipo inteligente, pues. ¿Cómo Pero no vas a pues ver? entonces su narrativa es muy machista. Muy machista. Muy misógina, casi misógina diría yo, porque cómo va a creer que siempre las mujeres que facturan son prostitutas. Sí. Es que no tienen ninguna presentación eso. Pero bueno, esa era, y no sé cuál otro, era el del que usted mencionó, El del María Victoria, cura. el del cura. Escuchemos qué dice el presidente. El señor párroco está haciendo anticomunismo como hacían los franquistas que se disfrazaban de sotana en las iglesias de mediados del siglo XX, y por eso llevaron en los púlpitos diciendo que los liberales eran comunistas y ateos y no sé qué, y eran liberales, a que se mataran 300,000 campesinos liberales y estos respondieron matando conservadores, y es una violencia de la cual no hemos salido. Mi familia tiene que retirarse de esa iglesia porque no aguanta el sermón, y el sermón es mentiroso, y los franquistas disfrazados no pueden imponer las creencias en Colombia, y menos de manera tan fatídica como pedirle a la gente que no vote por tal o cual. ¿Cómo se le ocurre? Estamos en elecciones y aquí hay libertad del voto. Si no le gusta, cállese. El asunto es que, como decía alguien, el presidente está invirtiendo billones de pesos en una maquinaria de propaganda para apoyar a Iván Cepeda. Y un señor cura en un púlpito dice algo de las elecciones y le va a mandar el aparato del Estado. Es decir, es que es como... No, y le pone el foco, el martillo que él tiene de convencer, de poner en la palestra pública a un sacerdote. Es muy grave eso. Sí, los ¿Oíste? visos autoritarios, porque es la misma Ajá. decisión por la misma línea de los alcaldes. Y Te mando también- la Fue todo el policía, lo discurso, yo apreso. creo que es el discurso más autoritario y más de puede ser. déspota que ha tenido Sí, sí, Gustavo sí. Petro. Es decir, se le salió del closet
el tirano, el dictador que hay, lo de los alcaldes, lo del cura, lo de los bloqueos de las vías, lo del tema de las mujeres, todo es demasiado Lo malo. de Daniel Noboa, que le dijo que prácticamente era un aliado con las mafias por no abrir la frontera, por los impuestos. El vecino presidente de Ecuador, sí. Y hubo una por ahí cuando habló de una emisora, ¿sí vieron esa? Que habló de una emisora y dijo, los invito a ver la frecuencia H52 Hz y me entenderán. Ponle cuidado. Es fácil ponerla porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre o te has consumido quién sabe qué vainas. Esa parte yo no la... No, lo que pasa es que quién iba a ver ¿A las qué hora 4 fue horas. eso? Sí. Para escuchar la emisora, vea. No, pues es que él la escuchó. Sí, Es claro. que ese pedazo no nos había contado. En realidad es el que está Pero digo, sintonizado. acaba de llegar de la NASA con esa emisora. ¿Qué emisora es? H Para como, jugar la repite, chance. repite. 852 Hz. Entonces dices Eso que es eres onda, marciano. onda corta. Suena molotov. No. Nosotros realmente somos una combinación de muchas sangres, 132 pueblos del mundo en nuestras sangres. Y es un deber mirar nuestros ancestros hasta donde podemos y entenderlos, no para imitarlos, sino para tomar enseñanza. Los invito a ver la frecuencia 852 HZ y me entenderán. Es fácil ponerla, porque te juntas al universo, entonces dices que eres marciano y estás en el extraterrestre. O te has consumido quién sabe qué vainas. No, realmente, yo decía estos días que pesar de Colombia, lo que habría avanzado con un tipo medianamente equilibrado en el poder durante estos 4 años. Ah, yo vi tu trino, sí, lo trinaste. Oiga, María B., y en esta dosis de autoritario en la que está Gustavo Petro, también dejó de cumplir un fallo esta semana, ¿no? Como que le pareció que él... Además, es que me parece que es el récord mundial. Yo creo que es el presidente récord mundial de fallos de tutela en contra de él por decir mentiras, por acusar a la gente de lo que no es. Yo, mínimo, bajita la mano, lleva 10 o 15 que ha tenido que cumplir, pero este no lo quiso cumplir. ¿Qué pasó? No, pues esta semana solo, por ejemplo, al menos 2 ya no va a cumplir. Primero, la del tribunal que le dijo que tenía que retractarse, haber hecho críticas al sistema electoral, y él dijo que no él no se va a retractar en este caso. Y también un juzgado le ordenó retractarse de haberle dicho corrupto y bandido al entonces gerente de Ecosalud, y el presidente inmediatamente, tras conocer el fallo en su red social por donde dispara a diestra y siniestra, salió a decir que no se va a retractar y que aparte de eso confirma que el señor sí es un corrupto y pidió a la fiscalía incluso que los investigue a él y a toda la junta directiva de la EPS. Oiga, es que no solo... Realmente, Lo del fraude es muy grave, porque ¿cuántos trinos hizo en las elecciones hablando de fraude? Claro. La diferencia fue 0,2% entre el escrutinio y el preconteo. No, y el fallo del Y el tribunal... fallo le dice, entonces dice objeción de conciencia. ¿Cómo va a objetar de conciencia ahí? ¿Cómo va a objetar? El fallo del tribunal es preciso en decirle lo que él dijo de las elecciones de 2014 es falso, lo que dijo de las elecciones del 2018 es falso, lo que dijo de las elecciones del 2022 es falso. Es decir, Gustavo Petro ha montado un cuentazo de que las elecciones han tenido problemas y el juzgado le quitó una por una esas objeciones. Es muy grave. Estamos... Realmente esa figura que tenía, creo ahora que no es gratuita. En las redes lo compararon con Gaddafi. Lo compararon con Gaddafi. Es como es su disfraz, su atuendo de autócrata y de dictador. De hecho, también atacando al Banco de la República, como decía usted, le tocó salir al presidente del Banco de la República, que es un señor sereno, calmado, muy centrado, a defender a las mujeres del banco, porque también atacó a las mujeres del Banco de la República, a la que él había elegido, dijo que se había volteado, que ella era marxista, que ella era más marxista que él y que se había volteado. Era el EPL incluso. Sí. Que era del el EPL, dijo que ella era el EPL y que ahora era de las mafias, seguramente. Fue que dijo, muy peligroso el perfil cada vez más autoritario que muestra Gustavo Petro. Yo no sé si como Daniel, que trata de darle una explicación más divertida al tema, yo no sé si también está tratando de ser muy exagerado para distraer la atención
y evitar que la gente se pose sobre Iván Cepeda. Puede ser. Por todas las situaciones, porque Iván Cepeda no quiere ir a debates, porque Iván Cepeda No da entrevistas. no da entrevistas, da respuestas. De pronto está tratando de llevarse la atención, pero de todas maneras, Pero sí la hay manera desbocada como muestra este talante Hay autoritario un es crecimiento preocupante. de eso, hay Es un preocupante y crecimiento. hay que rechazarlo. Y por fortuna tantas instituciones, el tribunal que dijimos, el Banco de la República que dijimos, Se la paran. Corte Constitucional, que la Corte Constitucional también le obligó a devolver 1,6 billones. Le dijo, no señor, usted no puede andar dictando emergencias para saltarse la ley, recoger plata y quedarse con ella. No, tiene que devolver esa plata. Todas estas instituciones, la Defensoría mismo, están haciendo un gran trabajo y ojalá lo sigan haciendo, porque un personaje como estos puede ser muy peligroso para el país y para la democracia. Oiga, y usted no va... Espero que todo lo que... ¿Usted se acuerda de ese vallenato, Luzma? No. Ah, Luzma más, no, yo solo Serrat. No, Luzma, los inquietos del vallenato, Luzma. Serrat y Silvio Rodríguez. Yo soy sabía, no. Pero eso Y no escuchan Giordano y eso. eso no escuchan en la fiesta cárcel de Itagüí. ¿Será que no? No, yo no creo. No, esa la pidieron de uno de los muchachos. Sí, ¿cuál? Ojalá. Ah, pero usted estaba cantando esa por la cárcel. Usted no tiene una tarea a esta hora, que es decirle a la gente que se suscriba y que invite a las tías y a los tíos y a todo el mundo. Nosotros, desde el día 1 que empezó la paz en la cárcel de Itagüí, las conversaciones, hemos publicado muchas historias de eso, cosas que incluso han replicado otros medios. ¿Cómo se va a enterar usted de eso? Pues entra a YouTube del Colombiano, se suscribe ahí, deja un mensajito. Tenemos toda la información de Medellín, Antioquia y el país. Oiga, buenas entrevistas. Escuché la que le hizo Ángel y Sara de Tendencias a los 40 años de País Paisa. Muy buena entrevista. Muy buena. A Carlos Mario. A Carlos Mario y a... Sí, muy buena, sobre todo por los entrevistados, pues. Oiga, pero usted está como Iván Cepeda, y es que desde el primer día de la paz en la cárcel de Itagüí, ¿cuál paz en la cárcel de Itagüí? De los diálogos, por eso dije, de Bueno, los diálogos. de una mesa que instalaron que no ha servido para nada distinto a darles beneficios a las personas que están Y eso lo hemos presas. contado, y eso lo No. hemos contado acá. Justamente. Bueno, porque vale la pena decir, conectando con lo que dijimos en el capítulo anterior, es que Iván Cepeda, candidato presidencial, que va de primero en las encuestas, al sol de hoy, no se moja para cuestionar los procedimientos de Gustavo Petro, todas estas barbaridades que dice, no sale a defender a las mujeres. Es decir, es una copia, pues yo no sé si va a ser lo mismo que Gustavo Petro, pero en el caso particular de la cárcel de Itagüí, que es nuestro segundo tema del que queremos hablar, le preguntaron a Iván Cepeda, pues si él, qué opinaba de esa parranda vallenata. Y él con una cosa, yo no sé, como no sé si eso es cinismo o indolencia, contestó que a él no lo pusieran a hablar en contra de la paz. ¿Cuál paz? Por Que él Dios. no se iba a referir nada en contra de la No, paz. Escuchémoslo. no esperen de mí algo en contra de la paz. No, yo creo que eso lo deben tratar las autoridades de las cárceles, por supuesto, pero de mí no esperen declaraciones contra la paz. Impresionante. Eso es una falta de autocrítica. Hombre, el gobierno tiene que hacerse autocrítica, pues cualquier gobernante y El no ministro solo- lo hizo, el ministro de Justicia lo hizo, pidió perdón, bueno, en fin, Claro, por lo menos aceptó y el de error. una suspendieron los Claro, diálogos claro. de la cárcel, pero que Cepeda diga eso, pues es muy reflexivo de No, su y además parte. acolitar un escándalo de esa magnitud, pues. Y desconocer lo que está pasando, es decir, desconocer lo que está pasando, que a él le parezca bien que haya una parranda vallenata en la cárcel, auspiciada y haya droga y haya... Licor a dos Pues entendí manos. que había droga, Sí, yo no, así es. a mí no me Eso se consta, ha pero dicho. eso se ha Puertas dicho. abiertas para todo el mundo, que fue los videos que publicó No, los la concejal videos son muy Carrasquilla, impresionantes, claro, ¿no? carros de Porque- lujo, mejor dicho. Y que no hay guardias del IMPEC, sino unos tipos ahí vestidos de negro que son los que reparten. Administran el ingreso, Ah, increíble. esos- Y las minutas Una que locura. después también publicó el concejal Andrés Tobón dicen que no pasó nada ese día. nadie Oiga, entró. porque nosotros habíamos hablado de este tema ya la semana pasada, pero es que esta semana pasaron cosas nuevas. Una muy importante, y es que habló la exministra de Justicia, Ah, sí. Ángela María Buitrago, y reveló lo que ella había medio insinuado cuando era ministra, y es que la senadora Isabel Zuleta la presionaba y la amenazaba. Pues lo de amenaza no es que la amenazaba de matarla ni nada, ni mucho menos,
sino que la amenazaba con que ella iba a ser la culpable de que se acabara el proceso de paz. Me acuerda mucho cuando iban a capturar a la esposa de Douglas y al hijo, que justamente se dijo que Isabel Zuleta habría llamado a la policía y les habría dicho eso mismo, que por ellos iba a fracasar la paz. Y ella, es muy raro, porque apenas los van a capturar, la esposa de Douglas está esperando con un abogado, exactamente, quien le avisó. Lo mismo que está pasando hoy, y eso le hace acordar a uno también de la levantada de las órdenes de captura, ¿no? Claro, no, porque de hecho el artículo que publicó El Colombiano el domingo, realmente la declaración de la exministra ata todo, porque el artículo lo que sostiene es que lleva ya 3 años un proceso de paz, porque empezó en junio de 2023, lleva 3 años un proceso de paz que no está sostenido en nada, porque jurídicamente no hay manera de darles ningún beneficio a estas personas de las bandas criminales, porque la Corte Constitucional ya dijo, la ley de paz total que hay es solo no hay nada para negociar, solo sometimiento. Pero sobre todo la que hay es para los grupos que tienen un contenido político. Claro, lo que contempla el derecho internacional humanitario. Lo que son bandas criminales, esos no solamente se pueden someter. ¿Y cómo que se van a someter si ya están detenidos? Es decir, si hay unas personas condenadas, pues ¿qué van a ofrecer? Entonces, lo que ha hecho todos estos 3 años el gobierno, y sobre todo Isabel Zuleta, porque Isabel Zuleta se echó al hombro toda esa negociación, ha sido tratar. ¿Y cómo la ha sostenido? ¿Cómo les ha sostenido la caña a los jefes de las bandas criminales? Diciéndoles que les va a dar un beneficio. Claro. Entonces, ¿qué ha pasado? Lo que usted estaba diciendo. Primero, pues lo más reciente, el levantamiento de las órdenes de captura, que fue antes de la parranda, que la parranda también, ¿por qué se da la parranda? Porque estos señores sienten que tienen ciertos gabelas por la paz. Porque dicen, no, es decir, otros que estén apretados. Sí, que estén comprometidos o comprometidos con el proceso también. Sí, si están comprometidos por el proceso o si se sienten que están de verdad en un centro de reclusión, pues ellos no hacen esta... No, pero y eso dice mucho de si usted hace un concierto allá y hace una tremenda fandango, pues que no puede mandar a hacer desde la cárcel. O sea, la impunidad es total. Claro. También en la comodidad en la que están, ¿no? Porque esta semana, a principio o final de la semana pasada, hicieron un operativo y les encontraron neveras, televisores, estufas eléctricas, ferodas de aire, todas las condiciones para que ellos, en definitiva, no se sientan privados de la libertad o que tengan al menos todas las comodidades que este proceso les está permitiendo. Porque de hecho, en realidad los beneficios han sido varios. Estos últimos que decimos, pero el primer beneficio fue que el gobierno, a través de Isabel Zuleta, los juntó a todos en la cárcel. Los trajeron de todas las cárceles de máxima separados. seguridad. Sí. La anterior alcaldía, la alcaldía de Federico Gutiérrez, la anterior la de de 2015, él, de había 2020. pedido que los separaran para que ese poder de integrado, colegiado, que ellos llaman colegiado. Exactamente, no estuviera junto en una sola cárcel. Y lo primero que hizo el gobierno de Isabel Zuleta fue volverlos a traer a todos a Itagüí. Eso ya fue un beneficio que les dieron. Después vino el tema de lo de alias Douglas que mencionaba Daniel y que es el punto, yo creo que en donde, la ministra habla es de un allanamiento que les hicieron en su momento en la cárcel, que Isabel Zuleta llamó que ¿cómo así? Eso fue en febrero del año pasado. Y lo de alias Douglas, que de pronto quiso parar aparentemente Isabel Zuleta también ese operativo, llamó a la fiscalía le dijo, nosotros no podemos actuar ahí. Hicieron el operativo, pero ella pareciera que les hubiera alcanzado a avisar, o por lo menos eso dice el alcalde Federico Gutiérrez, denuncia que les alcanzó a avisar porque llegaron y ahí estaba el abogado acompañando a la esposa de Douglas. Y el hijo se voló. Y efectivamente, probablemente se había lavado de activos porque les cogieron una cantidad de plata en efectivo. Tabletas, como 10 celulares, camionetas. De todas esas cosas. Y luego vino el tarimazo. Habría tenido que ver precisamente con lo de Douglas. Claro. Como Douglas se enoja, porque toda la amenaza de Isabel Zuleta a las autoridades era, si ustedes hacen el operativo contra Douglas, él se enoja y eso se rompe todo. Entonces se hizo el operativo. Entonces, ¿cuál fue la reacción del gobierno? El tarimazo.
hacen Y el el que habla, tarimazo. el que habla con el presidente Petro en la Alpujarra es Douglas, que se le acerca a conversarle. Ajá. Exactamente. El tarimazo es una respuesta, tal vez, de Isabel Zuleta, apoyada por el alcalde Petro, con el presidente Petro, para. Y para allá le hacen la responder a promesa. eso. Recuerdo que cada uno tenía una intervención y ella dijo que iban a presentar el marco jurídico para poder tramitar los beneficios a las bandas criminales. Allá hizo la promesa que no se pudo Y cumplir. ahora el último episodio, el del levantamiento de las órdenes de captura, sucede después de que este señor Pesebre. Carlos Pesebre renuncia, se va, y entonces yo creo que Isabel Zuleta dice, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, no, levántenle las órdenes de captura para que esto no se me dañe. Entonces, y tanto así que Carlos Pesebre volvió. Y hay una cosa ahí no menor, y es que la fiscal después dice, no, yo no sabía que de esas No sabía órdenes los de alias. captura había unos que estaban presos. 16 están Y entonces uno condenados dice, pagando. no, eso uno piensa, pues, porque muy mal pensado será, que eso llaman, vean, necesitamos que firme eso rápido. Ah, bueno, toca firmar. Bueno, resumen y conclusión, que efectivamente lo que se ha mostrado es que esta mesa de paz caminaba sin sustento jurídico, entonces eran dándoles gabelas a las bandas criminales para que las bandas criminales se mantuvieran ahí. Y con un detalle no menor, que tanto unas personas en la mesa de negociación, de diálogo, le han dicho a periodistas del colombiano que el gobierno sí les ha pedido ayudas, Claro. como la del tarimazo, mover gente. No es que ellos puedan tener mucho poder, pero es que yo creo que el gobierno cree que ellos les pueden ayudar en el proselitismo, y por eso es que sostienen esa mesa. Es que ustedes se tienen que acordar también que incluso antes de que se instalara esa mesa, hubo aquí varios eventos, uno de ellos una marcha a la que bajó la gente, todos aupados bajó mucha gente de barrios, aupados por la gente de la mesa, luego hicieron un partido de fútbol en la Comuna 3, es decir, hay ahí una intención aparente de que no pierdan esos boticos que esta gente le puede garantizar, que puede que no sea mucho, pero que son unos boticos. Y esta semana en el Consejo de Ministros, lo último de la Exacto. mesa fue lo del traslado, que el presidente Petro dijo que se acabó la fiesta ya, y el traslado que no se sabe cómo va a ser porque no todos estuvieron implicados, incluso Douglas pues sacó un comunicado que él estaba en sus visitas con la familia y que no estaba en la fiesta. Todos no estaban implicados, quién sabe cómo va a ser ese traslado. Porque todas las otras cosas han sido muy escandalosas, el tarimazo, el levantamiento de las órdenes de captura, todo ha sido escandaloso, pero ya cuando hay fiesta, parranda, con cantante vallenato, ya eso se es vuelve otro un nivel de escándalo escándalo, nacional. claro. Entonces ahí reacciona el presidente con su gafa y su vaina y dice, no, es que esa fiestica, a los de la fiestica que hay que mandarlos, ahí los voy a sacar de la cárcel. Es que usa una expresión un poco extraña, oigámoslo. Los señores que hicieron la fiestica salen de la cárcel, entran esa otra, trasladados, y es en Bogotá. Salen de Itagüí, se acabó el tema. Salen de la cárcel, pero los van para Bogotá. ¿Quién sabe? Al sol de hoy. Hoy ya es como viernes y todavía no ha pasado nada. Muy complicada la situación de la senadora Isabel Zuleta, porque yo creo que está quedando mal. Primero, no hay proceso de paz. En parte y parte. está Segundo, quedando no mal. está quedando bien con los estos jefes de bandas, porque no les ha cumplido y los ha tenido ahí un poquito como con el cuento de que algo va a hacer. Y tercero, frente al país, quedó un poco al descubierto, más las amenazas, comillas, pues dicho por la ministra. Luzma, me acuerdo aquí, una vez publicamos una historia de cómo era que se llamaba Danilo Rueda, ¿cierto? Danilo Rueda era Me el acuerdo primer que el primer alto comisionado. comisionado de paz, Danilo Rueda, lo estaban esperando aquí en la cárcel de Itagüí mucho tiempo, y que prácticamente Isabel les decía, nos dijeron en ese momento, que ella era la que tenía línea directa con el presidente, que ni siquiera Danilo, que no se preocuparan, y no venía Danilo. Y ahora que el alto comisionado Soti Patiño, menos, por aquí no ha venido ni una sola vez. Exactamente. Y no solo eso, acuérdese que Lucía González era también una delegada, la que fue comisionada de la verdad, fue delegada por parte del gobierno de Gustavo Petro para ser parte de esa mesa. Y yo creo que ella prácticamente, cuando vio como esa relación un poco extraña entre Isabel Zuleta y estos personajes, pues ella decidió Salió. renunciar y se fue. Oiga, y los pollos de luto, ¿no? Sí, no van a conseguir yaciticas. Están como tristóngolos, que porque van a
el gobierno del presidente Gustavo Petro ordenó eliminar a los hipopótamos. Claro que usted utiliza palabras más elegantes que eliminar. No más elegante, sino cazar, porque se habló de la eutanasia, que por si es muerte asistida, Eutanasiar. pero es caza, porque el protocolo pues lo estudiamos, el que montó la ministra de Ambiente, Irene Vélez, y habla de los protocolos que hay, primero para cebarlos y meterlos en unos guacales gigantes y ahí administrarles un montón de medicamentos para provocar la muerte, para matarlos, pero si no, con animales muy grandes o que sean muy difíciles de ubicar, sí, tiro. A tiro. Caza. En realidad, esa era una decisión que había que tomar, muy poco popular. Desde hace 4 o 5 años Sí. que se declaró especie invasora. Exactamente, pero además es porque la gente creerá que es que están allá en lo que era la hacienda Nápoles. Eso no están allá, están por muchas partes de la ribera del río Magdalena y es muy difícil encontrarlos. Cuentan pescadores historias de que van navegando y cuando menos piensan los levanta un hipopótamo y hay gente que tiene es que heridas. la cantidad de accidentes que han causado Claro. que no En sabemos. la autopista Medellín-Bogotá. O el susto, imagínese uno por ahí que se le aparezca un hipopótamo, ¿uno qué 3, hace? se aparecieron 3, una Cuando- familia. cuando uno Caminando, iban para el colegio. Pues si uno va a África, Y van a de pronto- mercar. Si uno va a África, uno de pronto dice, bueno, de pronto me puedo encontrar con un elefante o con un hipopótamo, pero en Colombia Sí, hay que no. hablar como la dimensión del problema. O sea, Pero llegaron porque 4. Es que me parece interesante lo que tú planteaste en ese informe con una infografía maravillosa en el que dice que no tienen depredador. Claro. Es claro. decir, que el problema de los hipopótamos es que en la cadena, en el Ellos están en el ecosistema- tope de la cadena. Claro, como es una especie invasora, introducida en los años 80, 4 ejemplares llegaron al zoológico de Pablo Escobar y ahora son 200. Y la proporción es, como no hay nadie, como no tienen depredador, porque los depredadores son los cocodrilos del Nilo, o las hienas, O o los los leones. felinos No, mayores. no los va a traer. No, No, los van a espera, no esté- traer. no esté No sugiriendo los van que a los va a traer. traer. Entonces la población hoy, después de 40 años, son 200 y se estima que si no se hace nada, serán 1000 en 2035. Eso es Y ya. están en 4 departamentos, o sea, se han ido expandiendo y cada vez van más lejos, están llegando a la depresión Momposina. El problema es que es un peligro para todo el ecosistema porque, digamos, lo que hace es desplazar otro montón de especies y como son animales muy territoriales, estaban desplazando las nutrias, bueno, y otros animales. Y también están acabando con el ecosistema, con las aguas, porque todo lo que defecan termina matando los peces. Es decir, es un peligro es ambulante terrible. completamente. Y además, claro, ya han salido muchas personas a protestar porque los hipopótamos tienen esta cosa. Alfonso Buitrago, que ha hecho mucha investigación de eso, decía que de peluche. Claro, usted ve un hipopótamo Son tiernos. chiquito y usted, Es decir, no, esta chiquito y cosita. grande. Es más, grandote Sí, claro, también claro. es tierno. Da ternura. Hasta que ahora es No, y hasta que empieza a correr. Corren muchísimo, ¿no? Corren mucho. No, lo corren pisan mucho. a uno y lo matan, pues eso sí no. Corren más que un quemado. Y la imagen es como comienza el río de las cosas al caer, que ya habían matado a los policías uno y habían cortado la cabeza a uno y empiezan a posar con esa imagen. Pues un poco no va a ser eso porque hay todo un protocolo de ética médica para poder aplicar esa Pero casa de control. Vea la paradoja. Irene Vélez, a quien tanto, la nunca bien ponderada Irene Vélez, se da la pela de tomar esa decisión Sí. que para muchos es importante y necesaria. Sí. Para otros, veo muchos proanimales Claro, están diciendo... curiosos y diciendo que es una masacre y que es una Claro, se han porque- intentado varias cosas, claro, el traslado a otros países. Se los querían llevar a México, también a un santuario así parecido a la Hacienda Nápoles, cosa rara, justo en tierras difíciles de México. El asunto es que es muy difícil llevarlos, porque hay que llevarlos hasta la Hacienda Nápoles, dormirlos, alimentarlos, meterlos a unos guacales. Es una tarea titánica que no da. Esperemos a ver, no vaya a ser como dice el presidente, que sea mucho tilín, tilín y nada, Y nada de de paleta. paleta. Bueno, ya hasta aquí llegamos con su mesa central. Los esperamos la próxima semana. Este fin de semana no hay ni parte. Medellín sigue ahí como en la Copa Libertadores, ahí, fuerte. No, yo solamente veo el Bayern Múnich y el gol de Lucho Díaz. No, esta semana. espectacular, espectacular. Eso sí nos hizo muy felices. Y jugó mejor este partido que el anterior, me parece. Bueno. Se movió más. Lo importante es que en los Hizo dos, gol en la ida y hizo en la gol. en vuelta. los dos hizo los goles definitivos. Y el gol clave, correcto. El gol del comienzo y el gol del desempate. Entonces, realmente fue muy importante, muy clave en los dos. Pero bueno, hasta aquí llegamos. Muchas gracias por acompañarnos.
Les hablamos Daniel Rivera, Juan Diego Ortiz, María Victoria Caicedo y Luz María Sierra desde el periódico El Colombiano de Medellín en esta su mesa central.